Namaste. Estamos esta tarde con Juan Carlos Ranchandani, que ha venido a hacer una ceremonia de fuego Homa aquí en Zafra, en el estudio flamenco Los Jaleos, donde estamos esta tarde también. Y hemos aprovechado este momento, queríamos aprovechar este momento, Juan Carlos Ranchandani, también conocido como Krishna Kripadasa, para hacerle unas preguntas y aprovechar su sabiduría que nos puede aportar. Él es sacerdote hindú desde hace más de 25 años, presidente de la Federación Hindú de España y vicepresidente del Foro Hindú Europeo. Pues bueno, tiene muchos conocimientos y se dedica muchísimo a la difusión del hinduismo. Así que un placer. Muchísimas gracias, Paula, por invitarme a esta entrevista y agradecer a este espacio tan bonito que tenemos aquí, este patio extremeño andaluz, de poder hacer una entrevista en el centro de Zafra, al mismo tiempo estar en un entorno de la naturaleza, ¿no? Los maestros dicen que la naturaleza es lo más cercano a Dios, ¿no? El hombre ha creado la ciudad, sin embargo la naturaleza forma parte de la creación divina. Y bueno, muy contento de que podamos compartir estos conocimientos con todos nuestros seguidores, ¿no? Sí, vamos a empezar ya con las preguntas, que tenemos varias y no queremos alargarnos en demasía. La primera pregunta que yo creo que muchos nos preguntamos cuando empezamos a conocer esta tradición hindú es cómo es posible o puede ser el motivo de que realmente no haya tenido tanto arraigo el hinduismo como pueden haberlo tenido en Occidente otras tradiciones religiosas, como puede ser el budismo, no lo sé. Bien. Bueno, el hinduismo en un principio ha sido una espiritualidad, de hecho la espiritualidad más antigua de la humanidad que sigue vigente. Es una religión pues, que tiene una antigüedad datada de más de 5.000 años y del cual incluso han surgido otras filosofías también orientales, como el budismo, ¿no? El budismo en su esencia, que luego se dividió en muchas ramas. El hinduismo comienza a hacerse popular en Occidente, porque ya en el sudeste asiático sí que tuvo éxito en el sentido de que incluso reyes se convirtieron al hinduismo y convirtieron sus reinos, por ejemplo, lo que hoy en día es Camboya, en Vietnam, en Tailandia, fueron reinos hindúes que luego, con el paso del tiempo, se hicieron budistas, ¿no? Pero el hinduismo, digamos, llega a Occidente finalmente a finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Cuando, por ejemplo, soldados británicos que estaban destinados a la India, pues algunos cuando vuelven pues traen libros de la India, libros sagrados, traen algunas prácticas de yoga que habían visto, que habían aprendido, pero realmente la explosión del hinduismo en Occidente llega especialmente en los años 60. ¿Bien? Un poco antes habían venido algunos maestros como Paramahansa Yogananda, ya en el siglo XIX estuvo brevemente, pero también creó un impacto Swami Vivekananda, pero es en los años 60 el movimiento hippie, la contracultura, el desafío a la autoridad, al status quo, que existía pues cuando vienen muchos maestros, ¿no? Y empiezan a compartir las enseñanzas del Sanatana Dharma, claro, cada uno de acuerdo a su escuela. Tenemos de reconocer siempre que el hinduismo es muy diverso y que tiene diferentes escuelas. Entonces sí que en el hinduismo pues hay unas prácticas, digamos, un poco más reguladas, también dependiendo de la corriente. Hay maestros que decían simplemente medita, hay otros que exigen el seguir la dieta vegetariana, el no tomar sustancias embriagantes como alcohol, droga. Otros maestros hacen énfasis en el kirtan, en el canto devocional, otros en la práctica física del yoga. Entonces, bueno, cada persona ha cogido el camino. Sin embargo, otras filosofías, también venidas de Oriente, como el budismo en sus diferentes ramas, el budismo tibetano, el budismo zen, quizás no tienen unas prácticas a lo mejor tan intensas. Y al mismo tiempo, estas filosofías no declaran abiertamente de que hay una existencia de un ser superior, ¿no? Lo que llamamos Ishvara en el hinduismo, un controlador, Dios, ser supremo. Entonces, claro, en Occidente, especialmente donde hay gente que a lo mejor está cansada, quemada de sus iglesias tradicionales o religiones tradicionales abrahámicas, pues vieron en estas tradiciones pues quizá algo más enfocado en la meditación, en el conocimiento del ser, bueno, no hay un ser superior. Sin embargo, en el hinduismo, dependiendo de qué escuela, pero sí que las prácticas son como un poco más intensas,
exigen un poco más de la persona, de la entrega. A veces hay maestros que han pedido pues que sus discípulos tienen que vestir a lo mejor con ropa india o tienen que llevar, por ejemplo, el tilak, y hay otras escuelas que pasan desapercibidas. Entonces, bueno, ahora mismo también tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la historia ha habido modas, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo está de moda, por ejemplo, en Occidente más el budismo, hay que reconocerlo, sus diferentes prácticas, pero bueno, el hinduismo también está en auge y en continua expansión. Quizá el budismo ha sabido, entre comillas, y con todo mi respeto para mis amigos y hermanos budistas, ha sabido vender mejor su filosofía. Y el hinduismo a muchas veces se le ha asociado con una religión como más étnica, en el sentido de que tienes que ser indio o de la India, o las personas se acercan al hinduismo a través de una comunidad india de religión hindú. Entonces, claro, es un factor totalmente diferente que si una persona quiere aprender hinduismo y va a una escuela que está formada a lo mejor en su totalidad por occidentales. Pero bueno, ahí seguimos. El hinduismo tampoco es que hacemos un proselitismo, no tenemos una ansiedad por convertir a nadie. De hecho, nosotros no tenemos un rito de conversión, sino nosotros damos la bienvenida a la persona al Sanatan Dharma, al que siempre creemos que ha pertenecido, simplemente ha tenido un lapsus en su existencia y vuelve. Y pues eso, entonces nosotros no hacemos una prédica activa, no hay una ansiedad por tener muchos seguidores. Hablamos más de calidad, ¿no?, que de cantidad. Y bueno, toda persona que se quiera acercar al hinduismo de una forma seria, más allá de una práctica diaria o semanal de yoga, pues nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar a esa persona, ¿no? Pero incluso hoy en día terminología que se utiliza en español como karma, mantra, yoga, todo tiene sus orígenes en el hinduismo, ¿no? E incluso, fíjate, que hay hasta personalidades del mundo del arte, del cine, etcétera, que a lo mejor, por ejemplo, proclaman su pertenencia o su simpatía, por ejemplo, con el budismo, como puede ser Richard Gere, y por ejemplo, Julia Roberts, que es hinduista, pues no lo predica tanto o no lo dice tanto, ¿no? George Harrison de los Beatles también era un practicante hindú, y bueno, hay muchas personalidades que a lo mejor prefieren ser hindúes dentro del armario, ¿no? Y yo, bueno, animo a todas las personas que, bueno, especialmente en los países que afortunadamente tenemos libertad religiosa, ¿no?, que hay que ser, uno tiene que ser orgulloso de lo que siente y lo que cree y lo que practica. Pero creo que, bueno, en ese aspecto, y haciendo autocrítica, el hinduismo tiene que mejorar en cómo llegar a otros tipos de público, con otro tipo de lenguaje, y quizás a lo mejor no hay que hacer, la persona no tiene que hacer un cambio drástico en su vida. Creo que eso. Vale, entiendo. Ahora puedo entender un poquito mejor lo que quizá implica y que realmente puede ser pues, más fácil para la cultura actual, ¿no?, que tenemos en Occidente, entender o abrirse a otras culturas o a otras tradiciones. Claro, porque por ejemplo, en este caso que hemos hablado del budismo y podríamos hablar de otras tradiciones, tanto de Oriente como de Occidente, que se han puesto de moda, nuevos movimientos religiosos, son muy ascéticas, ¿vale? O sea, no hay también una muestra de símbolos muy grande. El hinduismo sí que es muy colorido, como se suele decir coloquialmente, da mucho el cante, ¿no?, en el sentido. Entonces, claro, a lo mejor hay personas que tienen una cierta, no sé, quieren llevarlo como más tranquilo porque pueden pensar, ¿no? Y luego también una cosa que ha afectado mucho, sobre todo en España, en la época de los años 80, 90, ¿no?, cuando después de terminar el régimen anterior, que cualquier motivo de asociación con secta destructiva se asociaba con grupos provenientes del hinduismo, ¿no? A lo mejor había grupos más peligrosos, más nocivos, con traje y corbata, pero los que daban más el cante eran los grupos hinduistas. Entonces también hemos sido víctimas de persecución, tanto a través de los gobiernos, de la prensa, y bueno, afortunadamente yo creo que esa etapa está bien, que está superada ya para todos. Sí, de hecho, quería preguntarte un poco acerca de estos gurús más mediáticos que pueden haberse dado, o incluso pues, lo que decías, movimientos un poco que se han denominado más sectarios, ¿no? Como ¿qué nos puedes comentar acerca de eso? Bueno, vamos a empezar primero qué dice la escritura. Por ejemplo, Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Purana, en la parte final es un poco una escritura profética, donde dice que en esta época que vivimos, en Kali Yuga,
los más grandes engañadores vendrán disfrazados de sadhu. Sadhu quiere decir de personas santas, ¿no? Entonces, siempre ha existido en todas las religiones charlatanes, cantamañanas, falsos profetas, etc. Y en el hinduismo, por supuesto, pues también desde la más remota antigüedad ya tenemos escritos de impostores que se presentaban, ¿no?, como divinidades y demás. En la era actual que estamos viviendo, pues hay gurús que son muy mediáticos y que utilizan la tecnología, lo que yo entiendo, para el bien, ¿bien? Porque, bueno, yo hay maestros que a lo mejor filosóficamente puedo discrepar por la tradición a la que yo pertenezco, pero yo soy una persona con una mente muy abierta, porque si soy capaz de sentarme a dialogar con cristianos, musulmanes, judíos, budistas, etcétera, puedo dialogar con un hindú también, o supuestamente podría hacerlo, ¿no? Pero estos gurús también le dan un buen uso a la tecnología, porque ese mensaje que tradicionalmente se estudiaba en el gurukula, en la escuela del maestro, o se estudiaba en el ashram, en el monasterio, donde solamente se beneficiaban de la enseñanza unos pocos, ¿vale? Y que vivir en un ashram pues requería y requiere hoy en día pues una austeridad a la hora de dormir, de compartir habitación, de ducharse con agua fría, todo este tipo de cosas de austeridad. Entonces, a través de los canales de difusión, ya sea, ¿no?, YouTube, Instagram, Facebook, todo este tipo de cosas, pues si se le da un buen uso, está bien que puedan llegar a más gente, que su mensaje pueda llegar a más gente. Hay incluso gurús que no salen de la India, que tienen lo que se llama Kshetra Sannyasa, y decían, han hecho un voto de no salir, no solo de la India, sino del lugar en donde viven. Entonces, bueno, pues a través de videoconferencias están llegando mucha gente. Entonces, eso es bueno. Y también maestros que se han hecho populares en Occidente y que antes nadie los conocía, pero a través de los vídeos y de las videoconferencias, de los canales, pues se han hecho más famosos y ya han empezado a venir. Entonces, esto es un buen uso de la tecnología. Pero bueno, esto siempre es un cuchillo de doble filo, ¿no? Entonces luego habrá gente que también, por supuesto, se aproveche y dé mensajes que tergiversan la enseñanza, manipulan a las personas, juegan con la inocencia, con la fe. Pero también la escritura nos dice que tenemos que tener viveka. Viveka quiere decir la capacidad de discernir, de diferenciar qué es lo genuino, qué es lo falso. Y bueno, también en ese aspecto el hinduismo es muy flexible, porque dice que el mensaje hay que adaptarlo a Kala, Patra, Desha. Kala quiere decir el tiempo, Patra, a qué persona te dirige, Desha, en qué circunstancias, ¿no? Entonces no es lo mismo dar un mensaje en la India, donde la gente tiene al menos una cierta información básica, que dar un mensaje en Occidente. No es lo mismo hablar a niños de 10 años que a adultos. Entonces, la importancia, yo le llamo que es un arte, de saber adaptar el mensaje a todos los públicos. Y yo siempre le digo a la gente que, bueno, escuche, piense, reflexione, que no afecte a nada ni a nadie de forma ciega. De hecho, yo en unos vídeos hace unos días, ¿no?, le decía la fe ciega contra la fe razonada, ¿no? El hinduismo habla de una fe razonada. De hecho, los maestros, al menos los de mi linaje, Vaishnava, decían la vida espiritual es 99,99% de sentido común. Entonces, a veces tenemos que dejarnos de sentimentalismo y rendirnos nuestra vida en cuerpo y alma a personas o organizaciones hasta que no conozcamos en profundidad qué es lo que está pasando, ¿no? Porque luego se han dado casos de maestros que finalmente no eran maestros, que predicaban una cosa y no practicaban ellos mismos. Entonces, claro, luego esto crea una crisis de fe muy importante en la persona, que seguía ciegamente a ese maestro, y al final hay algunos que rechazan a ese maestro o maestra y buscan otro, pero hay gente que finalmente se sienten engañados y deciden abandonar por completo el proceso. Entonces, hoy en día que hay esa diversidad y gracias a la tecnología de maestros, bueno, pues mire cuáles son las enseñanzas que le vienen bien, cómo lo puede aplicar en su vida, qué es lo que esta persona o esta organización demanda de mí. Y hay que tener una cosa muy importante: el maestro aparece en nuestra vida para liberarnos, no para atarnos. ¿Bien? Nosotros no podemos pretender que el maestro espiritual nos lleve siempre de la mano como si fuera nuestra niñera, y al mismo tiempo nosotros no podemos tener una dependencia psicológica ni emocional del maestro. El maestro está para
guiarte el camino, darte la luz, darte el mapa, pero finalmente tú tienes que hacer el esfuerzo y orar siempre por Guru Kripa, que quiere decir la misericordia del maestro espiritual. Vale, me parece muy interesante la respuesta que nos has dado. Sí. Bueno, lo que veo es que realmente puede haber en la sociedad occidental como una serie de prejuicios que pues, no resultan ciertos finalmente con lo que es en esencia el hinduismo. Entonces me gustaría que nos comentaras un poco acerca de esto. Claro, yo siempre, y me refiero al contexto occidental, donde bueno, vivimos en un país donde afortunadamente tenemos libertad religiosa que disfrutamos, pero al mismo tiempo no podemos negar que hay una influencia de siglos, ¿no? de la influencia de la Iglesia Católica o el pensamiento cristiano, e incluso pues hace más siglos pues, de cuando se habla de las tres culturas, ¿no? digamos, o de esas tres religiones abrámicas que vienen de un mismo libro o de un mismo tronco. Claro, el hinduismo viene de Oriente, es otra filosofía que a veces, si no está bien explicada, lo único que crea es confusión, ¿vale? Por ejemplo, en el hinduismo hay 4 tradiciones religiosas principales, que es la Shaiva, los devotos de Shiva, del señor Shiva, Vaishnava, que es a la que yo pertenezco, devoto de Vishnu, de sus avatar como Krishna, Ram. Luego están los Shakta, que adoran a la diosa madre, a la Devi. Y luego están los Smartas, que son los que adoran a 5 divinidades, pero finalmente para ellos la divinidad no tiene una forma específica. Es lo que se llama técnicamente nirguna, no tiene ningún atributo. Esas son las 4 ramas principales y luego dentro de cada rama hay diferencias regionales, diferencias de maestros. En el hinduismo ha tenido también esa libertad de que a lo mejor lo que había establecido un maestro durante varios siglos, luego surge otro maestro en su propia línea que hace como una reforma. ¿Bien? O dice, bueno, lo que dijo nuestro maestro hace 300 años, ahora lo tenemos que adaptar a este. Entonces hay mucho linaje dentro de cada diferente tradición y luego también el contexto de la divinidad. ¿Bien? En el hinduismo las tradiciones principales hablan de un monoteísmo polimórfico, es decir, un solo Dios, una sola divinidad que se manifiesta de innumerables formas y que puede recibir innumerables nombres, o como el Brahman, que es esa energía invisible que lo permea todo, que es omnisciente y permanente, ¿no? Entonces, claro, si tú lo ves con los ojos de la mentalidad occidental, abrahámica, pues claro, el hinduismo es como un galimatías, ¿no? Rompe la cabeza porque dice, bueno, usted me está diciendo que es un monoteísmo, pero bueno, ¿y por qué está Ganesha, que tiene una cabeza de elefante, y Lakshmi, que es una mujer, y luego Vishnu, que tiene 4 brazos, y Shiva, que... Entonces, claro, a veces tenemos que aprender a quitarnos, digamos, esas lentes y tener otra mentalidad más abierta, porque el hinduismo en sí es como una confederación de diferentes tradiciones. Incluso una misma tradición, por ejemplo la tradición Vaishnava, en el sur de la India es muy diferente de cómo es en el norte de la India. Imagínate en un mismo país la diferencia a la hora de entender, que puede pasar incluso igual en España, ¿no? A la hora de cómo es la Semana Santa de Andalucía y la Semana Santa de Castilla, son totalmente diferentes, aunque la finalidad es la misma, ¿no? Entonces, hay una serie de prejuicios, ¿no? Ya por ejemplo, pero claro, nuestra labor es educar a las personas. 2 personas se enamoran, 2 personas se respetan, se quieren cuando se conocen. Si voy por la calle ahora mismo así, con la ropa, con la curta, y llevo el tila, pues habrá gente que diga, bueno, ¿y ese hombre de dónde ha salido? ¿O de qué disfraz lleva? ¿No? Pero si tú explicas, mire, yo soy hindú, lo mismo que yo no me ruborizo ni me escandalizo si veo una mujer llevando el hijab, por ejemplo, el pañuelo islámico, o si veo un hombre con los hábitos budistas o llevando una sotana, pues usted tampoco debería de asustarse, ¿no? Digamos. Entonces hay que hacer una pedagogía. En ese aspecto en España todavía estamos un poco atrasados respecto a otros países europeos que he visitado y en los cuales yo también participo en diálogos interreligiosos. Entonces hay que hacer una normalización de la diversidad religiosa, ¿no? Siempre y siempre la persona, porque muchas veces asociamos otras religiones con inmigración y no es así. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un hindú español, yo he nacido en España, aunque mi padre sea de la India, madre española, y mi hijo y diferentes generaciones que llevan muchas generaciones que sus antepasados vienen de la India.
Entonces no, y hay musulmanes que son españoles, nacidos aquí, budistas, entonces no debemos asociar religión con inmigración, sino otras religiones que se han establecido en España pero que ya llevan varias generaciones. Entonces, claro, hay prejuicios, hay gente, no, porque los hindúes adoráis las vacas. No, nosotros no adoramos las vacas, de hecho si va a la India no existe ningún templo a la vaca. Nosotros respetamos a todas las entidades vivientes. Pero ¿por qué la vaca tiene un estatus específico? ¿Por qué la consideramos nuestra segunda madre? Si cuando nosotros dejamos de tomar la leche de nuestra madre, tomamos la leche de la vaca. Entonces la vaca es como nuestra segunda madre y ese principio de respeto, de reciprocidad, de agradecimiento, de, oye, me está alimentando de la leche de la vaca, ¿cómo voy a matarla y comerme a mi madre? Luego hay conceptos económicos, mientras la vaca esté viva, nos da la leche, de la leche hacemos yogur, hacemos la mantequilla, y si la mato, pues no me la como y ya está. ¿Y qué pasa? Mientras esté viva, puedo seguir, digamos, aprovechándome o beneficiándome de lo que es la leche, ¿no? Y luego, otro concepto es que, por ejemplo, una de las divinidades principales de las formas de Dios, Krishna, pues uno de los nombres que tiene, Gopal, que quiere decir aquel que cuida las vacas, Govinda, aquel que le da placer a las vacas. Entonces, siempre que vemos a Krishna, lo vamos a ver que está con una vaca. Entonces también, si es el animal favorito de Dios, también cómo lo vamos a matar, ¿no? Pero hay un respeto hacia todas las entidades vivientes. Si hay personas que no quieren ser vegetarianos porque el hinduismo anima, recomienda en que es mejor la dieta vegetariana. Pero si finalmente una persona quiere comer carne, por su apego, por cuestiones médicas, por lo que quiera, se le dice que por lo menos no coma carne de vaca, come de otro animal, pero no de vaca. Entonces hay muchas opciones. Entonces hay ese concepto, ¿no? De que... Luego, ¿qué más conceptos? Bueno, el que hemos hablado antes, de que muchos dioses, ¿no? El hinduismo no tiene muchos dioses. Hay gente que tú le preguntas, y porque su escuela a lo mejor es politeísta, te puede decir, sí, nosotros tenemos muchos dioses. Pero si tú estudias bien la escritura, ¿no? Habla de Mahadeva, que quiere decir una divinidad, una entidad superior, y Deva, que sería como una divinidad más pequeña, ¿vale? Y luego está el concepto de Devi, de la diosa madre también, de que Dios puede ser masculino y femenino, ambas energías y se complementan la una a la otra. ¿Qué más conceptos puede haber erróneos, no? O sea, gente que piensa que el yoga es solamente hacer posturas, ¿no? Yoga no solamente es asana, yoga es meditación, yoga es ejercicio respiratorio, interiorizar. Yoga finalmente es una rama espiritual, el yoga forma parte de los saddarshanas, de los 6 sistemas filosóficos del hinduismo, ¿no? O hay personas que piensan que el hinduismo es una religión ascética. Yo para ser hindú, ¿qué pasa? Me tengo que afeitar la cabeza, me tengo que dejar mi familia, tengo que dejar mi trabajo y irme a vivir al bosque, no. El que quiera llevar una vida monástica tiene esa opción, los brahmacharis, los sannyasis que hacen un voto de celibato, de vivir en un monasterio, un ashram, pero la gran mayoría de las personas están casados, viven en pareja, tienen su trabajo, su vida normal, ¿no? O sea, es algo que mucha gente desconoce o confunde. Entonces, ahí hay dos partes. La parte externa, el público en general que no tiene mucho conocimiento y bueno, tiene que informarse más, pero luego también hay la parte del hinduismo que no sabe expresarse con las palabras adecuadas, que no utiliza un lenguaje didáctico, pedagógico. Entonces, bueno, pues esa es una labor que por lo menos yo trato de hacer lo mejor posible, y habrá entornos donde tenga que hablar muy filosóficamente, muy académicamente, y habrá entornos donde hablo con una persona con un lenguaje común de la calle del día a día.